En el corazón de Buenos Aires, bajo la sombra de sus rascacielos y el bullicio de su vida nocturna, se encuentra una historia que ha sobrevivido en los susurros de sus habitantes. La historia de la calle Maldonado, una vía que algunos mapas omiten y muchos taxistas prefieren evitar cuando cae la noche. No es una leyenda de fantasmas o espíritus desencarnados, sino algo más palpable, más humano y por eso quizá más perturbador. Cuenta la historia que en los años 70 la calle Maldonado era apenas una estrecha ruela empedrada entre edificios antiguos y descuidados, hogar de familias trabajadoras y pequeños comercios. Pero había un edificio en particular que se destacaba del resto, no por su belleza o su arquitectura, sino por el halo de misterio que lo rodeaba. Era una estructura de 5 pisos, con balcones de hierro y ventanas siempre cerradas, en donde se decía que habitaba el doctor Félix Navarro, un hombre de ciencia y profundas obsesiones. Navarro era un médico reconocido por su brillantez, pero también temido por sus experimentos en el campo de la psicología humana. Se rumoreaba que había convertido el último piso de su edificio en un laboratorio privado donde llevaba a cabo investigaciones sobre el miedo humano. Se decía que sus métodos eran poco ortodoxos y profundamente perturbadores. Una noche de invierno, un joven llamado Tomás, impulsado por la mezcla de curiosidad y valentía que caracteriza a los veinteañeros, decidió explorar el edificio. Tomás, un estudiante de periodismo con una inclinación hacia lo oculto y lo inexplicable, había escuchado historias sobre el doctor Navarro y estaba decidido a descubrir la verdad. Se coló en el edificio por una ventana del primer piso que encontró sospechosamente abierta. Con una linterna en mano, comenzó a encender por las escaleras de madera que crujían bajo su peso. En cada piso, el aire se volvía más pesado y el silencio más profundo. Al llegar al último piso, encontró una puerta de acero con múltiples cerraduras. Algo, tal vez, el destino o la pura adrenalina lo impulsó a forzar la cerradura y entrar. El interior del laboratorio era un cuadro de horror. Jaulas de diferentes tamaños se alineaban contra las paredes, algunas con manchas de lo que parecía ser sangre. Instrumentos médicos que más bien parecían herramientas de tortura yacían esparcidos sobre una mesa central y en la esquina un gran espejo que ocupaba casi toda la pared. Tomás sintió su corazón latir con fuerza mientras recorría la habitación. Notó entonces varios cuadernos apilados en un escritorio. Eran los diarios del doctor Navarro, en lo que describía sus experimentos con detalle morboso. El objetivo del médico era entender el miedo intrínseco de la humanidad, manipularlo y eventualmente controlarlo. Los sujetos de prueba eran personas que habían desaparecido sin dejar rastro en la ciudad y sus conclusiones eran escalofriantes. Mientras Tomás leía, la puerta del laboratorio se cerró de golpe. Al volverse, su linterna iluminó una figura que avanzaba hacia él. Era el doctor Navarro. Su rostro, una máscara de ira y sorpresa. «¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí?», gritó el doctor. Tomás, paralizado por el miedo, apenas pudo responder. Con un movimiento rápido, el médico se abalanzó sobre él. Lo que siguió fue una lucha desesperada. Tomás, usando el peso de su juventud y su pánico, logró empujar a Navarro hacia el espejo que se hizo añicos bajo el impacto. Fragmentos de vidrio cayeron como lluvia cortante y en medio del caos Tomás escapó del laboratorio dejando atrás los gritos del doctor. Corriendo por las escaleras, salió del edificio y no se detuvo hasta estar varias cuadras de distancia. Atrás quedó la calle Maldonado, envuelta en la oscuridad y el secreto. Los días siguientes Tomás intentó contar su historia. Contactó periódicos y estaciones de radio, pero nadie le creyó.
Cada vez que alguien intentaba visitar el edificio en la calle Maldonado, encontraban solo un lote vacío. No había edificio, no había doctor Navarro, no había pruebas de lo ocurrido esa noche. Eventualmente Tomás dejó de hablar del tema. Se graduó, se convirtió en periodista, pero siempre con una sombra de duda y terror en su mente. La historia de la calle Maldonado se convirtió en una leyenda urbana, un relato de terror susurrado en las noches del insomnio, cuando el viento parece traer ecos de gritos y cristales rotos. Y en Buenos Aires, algunos aún evitan pasar por donde una vez estuvo la calle Maldonado, temerosos de que el pasado no esté tan muerto como parece y que el terror, el muy humano terror, aún aceche en las sombras de la ciudad. Esto es La Ruta del Miedo. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido. Puedes comentar, puedes darle me gusta a nuestros videos y seguiremos creciendo. Esto, por supuesto, no te cuesta nada. La Ruta del Miedo. Si tienes una historia que contar, por favor, contáctate con nosotros. En la descripción podrás ver el correo al cual puedes enviar tus historias. La leeremos muy gustosos. Gracias.